él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar a Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: a Isaí son todos estos tus hijos. Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Padre bendito Dios, en esta hora, Señor, bendecimos tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que hables a tu pueblo, a tu iglesia, Señor amado. Úsame como instrumento, Señor. Que tu palabra no retorne vacía. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes sentarse. Amén. Yo sé que todos hemos escuchado en alguna oportunidad sobre lo que fue el rey David, ¿verdad? Todos lo conocemos como el rey David, aquel salmista, aquel valiente guerrero, pero muy poco se habla de lo que fue el principio de su comienzo, ¿verdad? De cómo comenzó su ministerio, de cómo comenzó a surgir y a reconocerse a David, ¿verdad? Vemos de que hay cinco puntos que yo saqué importantes, que me pareció importante. El primer punto es: el Señor seleccionó a David. Fíjense que cuando Saúl fue desechado, el Señor ya había seleccionado a alguien. Isaí no lo sabía, ni el mismo David lo sabía, pero ya Dios había elegido, seleccionado a David, ¿verdad? El primer punto. Y vemos de que más adelante, cuando se presenta Samuel y llama a los hijos, Isaí presentó a 7 hijos, pero le faltó uno, aquel que estaba en el anonimato, aquel que no se había escuchado oír de él, aquel que apacentaba las ovejas, ¿verdad? Y vemos de que quizás David, porque era el menor, en el tiempo actual nosotros cuando tenemos lo que hemos tenido hijos, el más chiquito es el que más cuidamos, es el que más atesoramos, el que no haga nada, no haga esto porque es el más chiquito, pero en este caso David apacentaba las ovejas. No era cualquier trabajo, porque yo he ido a campo, yo creo que muchos acá han ido a campo, y apacentar ovejas no es cosa fácil, apacentar un ganado no es cosa fácil, es estar allí, aislado, apartado, aún arriesgando su vida cuando se ama aquello, ¿verdad? Aunque las ovejas no eran de David, David cuidaba celosamente a estas ovejas. Y el segundo punto, el primer punto era: lo seleccionó, para que usted lo vaya recordando. El segundo punto: lo sacó del anonimato, porque en el 16, 11 dice: dijo Samuel a Isaí: estos son todos tus hijos. Y él respondió: queda aún el menor, que apacenta las ovejas. A Isaí no se le ocurrió llamar a sus 8 hijos, sino que presentó a 7 de sus hijos. Y David por allá apacentando ovejas, por un momento quizás Isaí diría: no, aquel que va a ser importante. Isaí quizás diría: lo más importante están acá, que son los hijos mayores, pero David, el que apacentaba las ovejas, estaba apartado, ¿verdad? Cuando el Señor lo llama, lo selecciona, lo saca del anonimato. Ese es el segundo punto, porque nadie le importaba, a nadie que se interesaba, ni siquiera su padre se interesó por presentar a David. Lo sacó del anonimato. El tercer punto: lo ungió. Porque en el 16:13 dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos.
Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó nuevo Samuel y se volvió a Ramá. Fíjense que yo creo que todos los que estamos acá porque fuimos seleccionados por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y yo creo que el Señor nos ha sacado del anonimato. Porque fíjense que cuando usted estaba en el mundo secular, nadie hablaba de usted. Nadie lo nombraba, al menos que tuviese un apodo. Ay, por ejemplo, la nena, la bebé, la niña. Pero de ahí no pasaba. Ahora, cuando el Señor nos saca del anonimato, comenzamos a ver que nos nombra. Y nos nombra para, muchas veces para cosas en el sentido de que la cristiana esa, la que vive ya, ser cristiana ahorita, esa es evangélica, fíjense que nos saca del anonimato. Porque el Señor le entrega una identidad, el cual usted pasa a ser ya nombrado. ¿Verdad? Entonces, vemos de que lo que hizo el Señor con David fue grande. Esta parte me ha gustado mucho porque la he leído y la he compartido, incluso la compartí una vez con la congregación. Y me llama la atención de que David no comenzó siendo grande. David comenzó en lo pequeño, apacentando ovejas. Pero mientras apacentaba ovejas, estaba siendo entrenado para grandes cosas. Amén. Grandes cosas. Apacentando ovejas, cuidando aquel rebaño de su padre, quizás allí llevando sol, sintiendo el mal olor de las ovejas, porque huelen mal. Y allí llevando sol, quizás pasando hambre. Y en una parte habla de que, yo digo que fue entrenado en esa parte porque David, mientras cuidaba las ovejas, cuidaba, se le presentaban osos, leones. ¿Y qué hacía David? Enfrentaba a esos osos y a esos leones. ¿Cuántos osos y cuántos leones hemos enfrentado nosotros? Yo creo que ninguno, ¿verdad? Entonces, pero hemos enfrentado otras cosas que pueden compaginar con esto. Pero David no se ve aquí que se quejó. En ningún momento se vio que hubo queja. Quizás sí, porque es humano, como usted, como yo. Quizás en su juventud diría, yo cuidando aquí y mis hermanos por allá, que son los mayores y esto y lo otro. Y quizás porque cuando se es joven se tiende a ser rebelde, se tiende a ser como que protestamos por todo, ¿verdad? Pero David no fue así. Y vemos de que ya el Señor había seleccionado a David porque conocía el corazón que había allí en él. Me imagino que cuando Isaí, su padre, le encargó esas ovejas a David, lo hizo como que eres el menor, bueno, cuida. En aquel tiempo eran más importantes los hijos mayores que los menores. Entonces el trabajo duro lo tenía David. Y quizás David no fue renuente a este caso y le obedeció a su padre. Y eso es lo que le gusta y lo que busca el Señor de nosotros, obedecer. Porque para llegar a ser rey se necesita pasar por ciertas cosas. Que la pasó David. David, cuando apacentaba las ovejas, pasó muchas cosas. Quizás lloro, quizás llanto, quizás depresión, quizás angustia, quizás diría, quiero crecer rápido para salir de esto, ¿verdad? Y nos pasa a nosotros que cuando el Señor permite un proceso para llevarnos a otro nivel, comenzamos nosotros a quizás a decir, ¿y cuándo es que voy a salir? ¿Y cuándo es que esto? ¿Y cuándo es que lo otro? Pero no vemos que ese proceso muchas veces forma parte de lo que va a ser el crecimiento de mañana. Porque David no sabía que el apacentar lo iba a llegar a ser grande. Entonces, decía yo, el primer punto lo seleccionó, lo sacó del anonimato y lo ungió. El cuarto punto es en el 16:23, dice, y cuando el espíritu humano de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. El cuarto punto es, cuando tocaba el arpa, los demonios tenían que huir, sí o sí, tenían que huir.
Fíjense el nivel que ya iba obteniendo David. Aquel que con tan solo tocar, vamos a hablar aquí, el 4, la charrasca, tenían que huir los demonios. Y ese fue uno de los principales del principio de su ministerio. Fíjense que qué bonito sería de que cuando usted adore, que cuando usted cante, que cuando usted ore, sucedan grandes cosas y los demonios tengan que huir. Qué bonito sería, ¿verdad? Y vemos de que cuando tocaba el arpa, Saúl tenía alivio. Había allí un alivio en Saúl. El quinto punto lo llevó a matar gigantes. Aquel que mató el gigante, a Goliat. No era cualquier gigante, era aquel que todos temían. Incluso el rey Saúl temía a este gigante. Y este gigante pensaba que no había uno que se nivelara a él. Pero resulta que David estaba siendo entrenado. Y fue el único que pudo derribar a este gigante. Y vemos si usted lee esta parte, para resumirlo, vemos de que en un momento Isaí, su padre, manda a David a llevarle comida a sus hermanos que habían ido para la guerra con Saúl. Y fue, pero cuando fue, no dejó las ovejas de su padre sola, la dejó en cuidado. ¿Sí me entienden lo que le estoy llamando a decir? Que el cuidar ovejas no es cualquier cosa. Estaba ahí formando un gran líder porque se preocupaba por estas ovejas, no la dejó sola. Y fue y le llevó los alimentos que le mandó Isaí a sus hermanos. Y cuando llegó allí, vio que murmuraban y decían, y dice aquí él como joven preguntó qué pasó, y la gente le dijeron unos allí, no, que el paladín está desafiando esto y el otro, y vemos de que él se acercó porque quería saber más. Y cuando lo vio su hermano Abinadab, le dijo, ¿qué haces aquí? Deberías tú estar apacentando las ovejas, aquellas pocas de ovejas, le dijo así. Porque muchas veces el principio que muchas veces nos otorga Dios parece poco, y muchas veces nos tiene por poco, por pequeñez, pero resulta que el Señor más adelante hace grandes cosas, ¿verdad? Y sus hermanos lo tenían como un simple cuidador de ovejas. No sabían el potencial, lo que ya el Señor le había entregado. Y vemos de que él, cuando escuchó que desafiaban, se atrevió a decirle a Saúl, yo voy, envíame a mí. Y Saúl le dijo, no, tú no puedes, aquel es un hombre de guerra, tú eres pequeño, tú no sabes nada. Y ahí donde le dice, no, pero es que cuando aquellos leones venían a acechar a las ovejas, yo los defendía, yo los mataba. Fíjense cómo él ya había entendido de que el estar cuidando las ovejas lo estaba capacitando a grandes cosas. Ya él estaba entendiendo allí, algo está pasando, porque compaginó el cuidado de las ovejas con esto que ya era mayor, ¿verdad? Y así Saúl confió en esa palabra que decía él, y fue allí cuando él se atrevió, ¿verdad? Y mató a aquel gigante. Y vemos de que nadie era capaz, y él lo hizo en el nombre del Señor, ¿verdad? Nos dijo, no es con espada ni con ejército, sino con el poder de Dios, ¿verdad? Pero para él derribar este gigante tuvo que ser obediente. Lo que no nos gusta a nosotros, obedecer. Fíjense que muchas veces quizás se nos diga cosas que nosotros quizás vemos como que esto, pero no poner eso a mí. Un ejemplo, vamos a decir que haya aquí un profeta y el pastor le diga, no, para que venga y limpie esta semana, y el profeta, no, pero que yo nada más predico, yo no limpio, no. Pero
que es en la pequeñez donde Dios prueba tu corazón, tu integridad, qué es lo que hay en ti. Porque se dice que David tenía el corazón conforme al de Dios. Era un corazón conforme al de Dios. Y eso es lo que quiere el Señor de nosotros, que nosotros nos volvamos a Él. Que nuestro corazón sea conforme al de Él, a su voluntad y no a la nuestra. Y el camino de David fue larga, fue tremenda. Y el sexto punto lo hizo rey. De cuidador de ovejas a rey. Fíjese usted. Y la palabra dice, si no mal no recuerdo, creo que en Pedro, primero de Pedro, donde dice pueblo, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Quizás usted no vaya a llegar a ser rey como este rey David, pero sí puede llegar a ser un sacerdote para el Señor, para la gloria y honra de Dios. Y eso es lo que yo creo que todos nosotros pretendemos, pero para lograr hacer aquello es comenzar desde lo más pequeño, desde lo más humilde. Y si usted ve esta parte donde lee el libro de Samuel, Saúl no tuvo lo que David tuvo, un entrenamiento. Saúl lo ungieron como rey, pero no tuvo el entrenamiento. Y el no tener entrenamiento te puede descalificar. ¿Por qué? Porque lo que te va a garantizar tu estadía es el entrenamiento. El entrenamiento nosotros hoy en día le llamamos proceso, dificultad, problema, muchas cosas que muchas veces vivimos, ¿verdad? Y este es el entrenamiento al cual nosotros queremos esquivar, no queremos pasar. Pero es tan necesario porque este pasaje del rey David nos hace ver de que es importante el entrenamiento. El entrenamiento nos sirve para el día de mañana. El entrenamiento es para usted y es para mí, ¿verdad? Eso lo hace Dios para que nos garantice la estadía, para que nos garantice el estar firme, para que nos garantice el día de mañana poder derribar gigantes. Porque si no pasamos por dificultades el día de mañana que se nos presente una grande, ¿cómo vamos a derribar ese gigante si no fuimos entrenados? Fíjense que Saúl no fue entrenado y Saúl no duró mucho. ¿Por qué? Porque no hubo un entrenamiento allí. Fue ungido, pero el entrenamiento que tuvo David no lo tuvo Saúl. Entonces, no pretendamos nosotros ser como Saúl, algo pasajero, una estación y nada más. Debemos pretender querer ser como el rey David, aquel salmista reconocido por muchos, ¿verdad? Nombrado por muchos, pero tremendo hombre de Dios, que se dice, ser el rey David, todos que se dicen como el rey David, queremos ser como el rey David, pero ¿qué pasó el rey David? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue su comienzo? ¿Cómo fue su principio, verdad? Entonces, es importante la parte de que cuando se nos presenten dificultades, a base de lo que el Señor quiere hacer en nosotros, no podemos renegar. Aunque huela mal, cuando digo huela mal, me refiero a que David estaba en un lugar donde no olía bueno. Y muchas veces el dolor huele mal. Sí, porque nosotros como que entra un desespero y queremos salir de allí y queremos ya entregar y queremos renunciar porque no queremos pasar. Yo un tiempo pensaba de que yo era la favorita de Dios y no tenía que pasar por cosas. Yo decía, no, quizás yo no, a lo mejor pasa que yo que otras personas, pero he entendido que la palabra dice que fuiste para los valientes. Y el hecho de que esté aquí quiere decir que usted es un valiente, que usted está siendo entrenado por Dios, que el Señor lo eligió, que el Señor lo sacó del anonimato, que el Señor lo ungió, que el Señor lo va a hacer derribar gigante y lo va a hacer aquel real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Amén. Pero para eso debemos ser obedientes a su palabra. Porque ¿qué busca el Señor de nosotros? Solamente obediencia. Solamente obediencia. ¿No vale?
los sacrificios, sino la obediencia. Que nosotros la conocemos, nosotros sabemos que eso es lo que quiere Dios de nosotros, eso es lo que pide Él y nada más. Pero se nos hace tan difícil porque no nos proyectamos como dice, un futuro con Él, ¿verdad? No proyectamos el día de mañana, cuando ya Cristo se presente y venga a buscar a su iglesia. Por eso que muchas veces se nos hace difícil, porque no proyectamos un mañana con Dios. Porque no proyectamos ese querer estar con Él en el paraíso y que el Señor nos reconozca, ¿verdad? Porque fíjense que el rey David fue y a pesar, después que murió, siguió siendo nombrado como aquel hombre que se guardó para Dios hasta su último respirar. Sí cometió muchos pecados, muchos defectos, pero como David no hubo otro. Porque David pecaba, pero reconocía su error. Y eso es lo que quiere el Señor de nosotros, ¿verdad? Entonces, para culminar, es breve y preciso, pero creo que comprendieron esa parte donde el comienzo no quiere decir que ese será tu final, ¿verdad? Todo comienzo tiene un final, pero pretendamos nosotros que ese final sea como aquel rey, ¿verdad? Como este rey. Que el final de nosotros sea que el día de mañana el Señor nos reconozca como aquel rey que se guardó para el Señor, que fue obediente, que no fue renuente, que fue aquel que fue capaz de derribar gigantes. Y a nosotros se nos presentan muchas veces gigantes en diversas partes, en diversas áreas. Y eso es lo que nos va a garantizar el día de mañana el poder enfrentar gigantes, el querer, y aunque no queramos, ser entrenados. Recuérdese que si mañana está pasando o hoy está pasando una dificultad, puede ser el entrenamiento de mañana. Puede ser el entrenamiento de mañana y no lo sabemos. Y estamos allí, ay, practicando porque yo y esto y lo otro. Y David nos enseña, fíjense que le dio una tremenda lección a sus hermanos. Yo me imagino que sus hermanos quedaron allí boquiabiertas. ¿Por qué? Porque sorprendidos, como que derribó el gigante, porque fíjense que 3 de sus hermanos fueron a la guerra y ellos no pusieron seguir adelante, quedaron allí, ellos menospreciaron. Entonces no importa cuánto nos menosprecien hoy, porque el que nos llamó, el que nos eligió, fue Dios. Amén. Brinden un fuerte aplauso.